Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un encuentro más con las principales informaciones de cada jornada. Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento hacemos ese recuento de las noticias más importantes de esta jornada de martes 23 de septiembre. Bienvenidos. De inmediato con las noticias. Esta madrugada cerca de 400 policías ingresaron a la cárcel de Palmasol en Santa Cruz para realizar una requisa. Las autoridades carcelarias sospechan que los reos planeaban una gran fiesta por el aniversario de Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, realizará un informe oficial en las próximas horas. El pasado 14 de septiembre, recordemos, internos de la cárcel de Labra de Cochabamba organizaron una fiesta que terminó con un saldo trágico de 4 personas muertas y 11 heridas. Y el gobierno asegura que los conflictos sociales no pondrán en riesgo las elecciones generales el próximo 12 de octubre. Así lo indicó el viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, después que el gobierno desactivara las movilizaciones realizadas por los dueños de autos chutos y por los jubilados. No parece haber conflictos en puerta, aseguró Rada. Respecto a las movilizaciones de los vendedores de ropa usada que ayer realizaron una protesta en la ciudad de La Paz con delegados de los 9 departamentos del país, Rada calificó esta protesta como una protesta aislada y confirmó que también fue desarticulado este gremio. Como fueron perdiendo fuerza, pasaron la protesta a un cuarto intermedio para después de las elecciones, indicó. Los vendedores de ropa usada exigen que el gobierno derogue el decreto supremo 28.761 que prohíbe la importación y la venta de indumentaria usada en el país. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó que la calificadora internacional Fitch Rating subió la perspectiva de riesgo del país de BB estable a BB positiva, lo cual significa que con esta calificación de riesgo, Bolivia puede consolidarse como un país económicamente sólido, estable y altamente atractivo para las inversiones privadas. Fitch Rating subió la calificación de riesgo de Bolivia, ya que el país se destacó en crecimiento económico y desarrolló su potencial para expandirse a largo plazo. La calificadora resaltó el aumento de la producción de gas natural, la reforma a los marcos legales de hidrocarburos, inversión pública, minería y el desenvolvimiento de las empresas estatales, aspectos que, según informaron, redujeron la incertidumbre regulatoria y los riesgos de nacionalización en nuestro país. El dinero de las cuentas corrientes de las entidades de intermediación financiera que no tengan movimiento por 10 años serán transferidas al Tesoro General de la Nación, según el reglamento de contratos aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Y en el caso de que la cuenta corriente permanezca inactiva por más de 2 años, se dará por concluido el contrato con la entidad financiera y se enviará un comunicado en forma escrita al cliente financiero anunciando la devolución de su saldo. Y en otras informaciones les contamos que el aspirante a la presidencia Juan del Granado acusó al movimiento al socialismo MAS de comprar dirigentes y militantes del partido opositor, a quienes ofrece dinero en efectivo, además de cargos en reparticiones estatales. No hay fuga de militantes, hay compra. El MAS ha corrompido a unos 4 o 5 dirigentes que lamentablemente habían sido corrompibles. Los ha comprado, les ha pagado, afirmó del Granado. Respecto a las denuncias de militantes del candidato del partido opositor que se registraron en anteriores semanas, el postulante a la presidencia por el Movimiento Sin Miedo se refirió a casos concretos como el de Francisco Santa Cruz, candidato a diputado uninominal por la circunscripción cruceña, a quien el senador oficialista Isaac Ábalos le habría ofrecido $10.000. El legislador del MAS negó las acusaciones del opositor y criticó por esta estrategia de los Sin Miedo por hacer un show. También el político y líder opositor detalló la propuesta que hizo el presidente Evo Morales a Renato Brito para postularse a un cargo en las elecciones municipales del 2015. Asimismo, mencionó el caso de Roberto Coraite, exdirigente campesino vinculado al MAS, hoy candidato a diputado por el partido Sin Miedo, a quien le ofrecieron lo que quiera. En esa oportunidad, el candidato a primer senador por Santa Cruz, Carlos Romero Mas, negó las ofertas de dinero y fuentes laborales para gente afín a la oposición y argumentó que no conocía a ninguna de las personas de las que hizo referencia el Sin Miedo.
y el trabajo a veces cobra más víctimas que la guerra. Y en el caso de Bolivia, se producen cerca de 7.000 accidentes laborales por año y debido a la falta de seguridad industrial fallecen en nuestro país 22 trabajadores por cada 100.000 personas. Las pérdidas económicas se estiman en 430.000 bolivianos al año. Así lo indicó el director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Guy Ryder. Pablo Caballero, gerente técnico de 3M, indicó que en el país, después de los accidentes de tránsito, los infortunios laborales son la segunda causa de muerte más importante en el territorio nacional. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas que mueven la economía del planeta. El dólar para esta jornada de martes 23 de septiembre se marca 6.86 bolivianos para la compra y 6.96 bolivianos para la venta. El yen registra una cotización de 0.06 y el euro se mantiene en 8.80. Y en Bolivia News llega el momento de los deportes. Acompáñenos. Y por la Copa Sudamericana hoy juegan peruanos y bolivianos en Perú. Ganar el partido o en su defecto empatar por más de 2 goles es la premisa de Universitario de Sucre hoy ante César Vallejo de Perú para acceder a los próximos octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate en el partido de la ida en Sucre a 2 goles por lado, conocidas las opciones, el equipo boliviano tiene poco margen de error, ya que otro resultado será el adiós a sus intenciones de clasificar en la Sudamericana. Excepto Mauricio Saucedo, al margen por el fallecimiento de su padre en Santa Cruz, el técnico de Universitario, Javier Vega, tiene todo a su potencial y todo a su disposición para lanzarlo a la cancha en esta jornada, además de no tener restricción de los extranjeros, por lo que dispondrá de lo mejor de su onceno para mandarlo a la cancha del Mansiche. Y les contamos que murió el Garrincha boliviano, Arturo Saucedo Landa, figura del fútbol nacional en la década de los 70 y 80. A los 63 años de edad, el sábado, falleció en su natal Santa Cruz Arturo Saucedo Landa. Fue uno de los notables jugadores bolivianos de la década de los años 70. Destacó en Oriente Petrolero y también en la selección nacional. En julio del año pasado sufrió un derrame cerebral. Saucedo Landa fue un habilidoso puntero derecho. Más allá de Oriente, siempre se lo va a recordar sobre todo con la camiseta de aquella selección boliviana que en 1977 disputó las eliminatorias mundialistas y eliminó en primera fase nada más y nada menos que a Uruguay. Era un puntero derecho hábil, rápido y de movimientos en todo el frente del área adversaria. Manejaba las 2 piernas, tenía buena gambeta. Los que lo vieron jugar dicen que era difícil frenarlo. Tuvo una trayectoria no muy larga en el fútbol, sin embargo, valiosa y exitosa. Su estilo de juego hizo que en algún momento le llamaran el Garrincha boliviano. Algo tenía ese gran ídolo del fútbol brasileño. Fue un fundador de la Academia Escuela de Oriente Petrolero, donde se dedicó a formar jugadores. Ahí se inició su hijo, Mauricio, considerado hoy uno de los mejores mediocampistas del país, lo que alguna vez Saucedo Landa soñó y hoy puede hacer realidad a través de su hijo. Estas han sido las principales informaciones de Bolivia para el mundo en Bolivia News. Retornamos en cualquier momento cuando la información nos lo permita. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.